Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar aquí el programa de esta noche de martes. Bueno, pues hablando, cómo no, como venimos haciendo desde hace prácticamente 2 años, del coronavirus. Si algo nos deja la experiencia de este virus que vino de China un mal día y nos cambió la vida para siempre y para peor, bueno, pues es la rapidez con la que se transmite no solo el virus, sino también el miedo. Si echamos la vista atrás, si nos situamos en el mes de octubre, pues nos las prometíamos tremendamente felices. Los datos eran muy buenos, estábamos en riesgo muy bajo, la mascarilla ya apenas había que utilizarla por la calle y todos aventurábamos unas muy felices Navidades en el amplio sentido de la palabra. La hostelería recuperaba el pulso, los comercios también, pero todo de nuevo se ha venido abajo y cual juego de la oca se tratase, pues hemos dado la vuelta casi hasta la casilla de salida. Para el optimismo, los datos nos indican que hay menos ingresados que cuando lo más duro de la pandemia y sobre todo que hay muchos menos fallecimientos y eso quizás haya que achacárselo y muy mucho a la vacuna. Esa vacuna, esa pequeña inyección que muchos, inexplicablemente, aún a día de hoy, ponen en duda su eficacia. Hablaremos del virus a lo largo de esta noche y hablaremos también de otros temas. Esperamos que nos acompañen en un programa que ya comienza con la cabecera. Hoy vamos a saltarnos el orden. Vamos a comenzar el programa hablando con el doctor Alain. Saben que pasamos consulta con él en Candás, que somos afortunados de tener nuestro médico de cabecera en Candás los jueves. Pues bien, por exigencias del guión, esta vez va a ser esta noche, noche de martes. Adelante con el doctor Alain, como siempre, con esa ráfaga que tenemos preparada. Doctor Alain Fernández, desde Candás, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan, buenas noches. Saludos a ti desde Candás, a ti, que estás en el vídeo, a toda la gente que nos ve a través de esa Asturias Televisión. Gracias por estar ahí, por atendernos en esta noche de martes. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo cerramos estos últimos días? Pues yo creo que mal, ¿no? Está claro que la ola sigue subiendo. La incidencia Omicron se multiplica de una manera más que exponencial y realmente increíble. Según los datos que vi hoy a mediodía, pues en la primera semana de diciembre, más o menos el 4% de la población española está infectada por Omicron y a la semana siguiente, de ese 4, pasó casi al 50%. Por lo tanto, está claro que Omicron ha llegado cual tempestad, cual huracán, y está pues infectando a muchísima gente, esté o no vacunada. Claro, claro. Bueno, Omicron, precisamente es la palabra que más utilizamos ahora, pero hay mucha controversia y también, casi me atrevo a decir, mucha desinformación en cuanto a Omicron, ¿no? Más que desinformación, yo creo que es sobreinformación, como siempre, ¿eh? Volvemos a repetir un poco los errores del pasado. Sí. Pero esa sobreinformación o desinformación tiene un efecto claro. Tú lo has dicho al principio del programa. Miedo. Se está generando muchísimo miedo en la población. Tal es así que ayer pues, había un colapso casi total en los accesos a Luca porque mucha gente quería hacerse PCRs. Tal es así que ahora mismo pues esos test de antígenos de las farmacias están desapareciendo una vez que llegan a cada farmacia, desaparecen casi automáticamente, ¿no? Creo que estamos generando demasiado temor, demasiado miedo. Y cuando antes dije que hay, bueno, sobreinformación y desinformación, vuelvo a decir, a insistir en lo que dije la semana pasada. De acuerdo, hay muchos positivos. De acuerdo, obviamente, hay mucha gente que se hace PCRs por temor, por precaución, test antígenos, pero realmente, y esta es la información que nos falta, cuánta gente es asintomática? Que hay muchísimos. ¿Y cuánta gente tiene unos síntomas leves? Que también hay muchísimos. Y eso es debido pues, al hecho de estar vacunado. Por eso esa tercera dosis de vacuna en la gente mayor
ahora de 50 años, puede ser muy eficaz, muy eficiente, no tanto para no impedir la transmisión del virus, sino para que la gente no se llenen las camas de hospitales y no se llenen las UCIs, que también es un dato que tú has dado al principio. La incidencia sobre las UCIs aquí en Asturias no es tan elevada como en el resto de España, todavía no estamos en niveles del año pasado y también la incidencia de mortalidad es muy inferior a la del año pasado. Por tanto, pues algo hay que agradecer a las vacunas, que es eso, que es la sintomatología, en su inmensa mayoría es una sintomatología leve, pero claro, Omicron ha demostrado que su capacidad de contagio está fuera de todo lo que se podía esperar, ¿no? Es casi un 60% más contagiosa que la famosa Delta, que nos vino de Inglaterra. Esta Omicron nos viene de Sudáfrica. Acuérdate que decíamos que íbamos a hablar en su principio la OMS decía que iba a poner nombres de letras griegas para no incidir en la procedencia y no pues poner el dedo sobre la población que, bueno, pues ve cómo ese virus aparece ahí mutado, ¿no? Pero los franceses ya han prohibido que los viajeros ingleses entren en Francia. O Israel, que ha prohibido también a los viajeros españoles ir a Israel. Pues esto demuestra que estamos en lo de siempre. Hay que echar la culpa a alguien, en ese caso, no tanto al virus, como a una población que ve cómo ese virus muta entre sus habitantes, ¿no? Claro. Dentro de todo lo que se comenta de Omicron, hay una pregunta que yo ya la he visto incluso en prensa y que se hace mucha gente. ¿Son eficaces las actuales vacunas contra Omicron? Sí. Sí, hay un estudio justamente de un hospital norteamericano que decía que, escucha bien, que la gente que tenía una doble dosis de vacuna o una triple dosis de vacuna, por cierto, como el presidente Trump, el expresidente Trump, que ayer lo reconoció, aunque fue abucheado, no sé por qué, no entiendo por qué, porque nunca fue antivacuna, pero bueno, digamos, dejemos eso para más tarde, si quieres. Sí. La gente con una doble o triple vacuna, o la gente con doble vacuna, que sufre una infección, bien por Delta, bien por Omicron, desarrolla una superinmunidad. Digamos que esa gente, esa población, con esa vacuna, aunque se infecte con Omicron o los síntomas leves, para las siguientes variantes ya están demostrando una superinmunidad. Y eso es lo que explica, a lo mejor, aquellos que han sido infectados por Delta anteriormente y con la doble vacuna, que su reacción o sus síntomas frente a la infección, posible sobreinfección, que eso es tremendo, pero es así, posible sobreinfección con Omicron, pues sus síntomas sean leves o incluso puedan ser asintomáticos. Está claro que las vacunas han demostrado ser eficaces. Sí que hay un estudio, Pfizer está desarrollando un estudio para ir concretamente contra Omicron. Pero claro, estamos diciendo que tendremos que preparar vacunas para las variantes que vayan apareciendo año tras año, porque ya lo decíamos hace muchos meses y muchos especialistas lo decían, Omicron, mejor dicho, el COVID-19 ha llegado para quedarse, para ser endémico, para ser como la gripe, que cada año pues nos vacunan contra ellas. Pues en el caso del COVID también. Pero yo llego a sospechar que esto ya no es endémico, que casi este virus es un parásito más que el cuerpo humano, que el ser humano va a tener que admitir. Y por eso, creo yo, hay tantos positivos. Estamos en una fase un poco diferente de la evolución de la pandemia y sobre todo de cómo se manifiesta y cómo este virus sigue presente entre nosotros. Creo que sería bueno estudiarlo, no tanto si es endémico, sino ya es un parásito y por lo tanto daremos siempre positivo porque vamos a tenerlo dentro de nuestro organismo en menor o mayor cuantía. Estamos hablando otra vez de esa intensidad del número de virus que llevamos con nosotros y que haga que nosotros podamos contagiar a otra persona o no. La carga viral, la famosa carga viral. Acuérdate que siempre decíamos que lo importante era disminuir la carga viral, no tanto con la mascarilla, sino con lavado de las manos y las distancias sociales, ¿no? Estar expuesto a una carga viral pequeña. Pues hay mucha gente que es asintomática cuya carga viral es pequeña. Entonces, digamos que ahí tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de opinar sobre lo que es la infección por COVID-19.
Claro, entiendo. El pico de Omicron, afirman, también lo he leído esta semana en algún medio, llegará en enero. Así todo, entonces, adiós a la Navidad tal y como la habíamos pensado en octubre, noviembre, principios incluso de diciembre. Pues sí, totalmente. Hay que pensar en que la Navidad hay que vivirla con la gente con la que convivimos habitualmente, familia cercana, habitual, que estén vacunados. Incluso en esos casos hay que seguir manteniendo cierta distancia, hay que usar las mascarillas y hay que intentar evitar estar en sitios cerrados mal ventilados, insisto, mal ventilados, sitios pequeños, mal ventilados, mala combinación, porque bueno, hay un estudio que dice que con una se reúnen 10 personas y hay un 1%, un 1,5% de posibilidades de que alguien esté infectado. Cuanto va aumentando la gente con la que compartimos habitáculo, por así decir, esa cifra va aumentando, ese porcentaje, ¿no? Pero siempre y cuando sea un sitio mal ventilado. Podemos decir que algunos cines, algunos teatros, algunos gimnasios bien ventilados y que son bastante grandes, pues tampoco tiene por qué hacerse demasiado hincapié. Eso sí, hay que usar los medidores de CO2 en todos los sitios cerrados, no solamente en hostelería, sino en gimnasios, en cines, teatros, para controlar ese nivel de CO2 y de esa manera podemos renovar el aire una vez que el público salga. Hombre, está claro que va a haber unos límites. Tenemos la entrevista esta noche de martes, porque mañana miércoles no sabemos lo que puede pasar en la conferencia de presidentes. Y algunas comunidades, como Cataluña, ya han anunciado que a partir del jueves va a limitar los aforos, va a pedir incluso el toque de queda y desde 1 de la mañana a 6 de la mañana, y va también cerrar el ocio nocturno. Por lo tanto, volvemos a pautas y a medidas ya anteriores que hemos visto hace año y medio. Claro, claro. Bueno, los test de antígenos, lo decíamos al inicio, están volando de las farmacias. Prácticamente en Asturias es misión imposible encontrar uno en cualquier farmacia porque es llegar y acabarse. ¿Es una buena medida realizar el test antes de desplazarse en Navidad a casa de alguien a pasar las fiestas? Oye, ya lo hemos hablado la semana pasada aquí, ¿no? Es una buena medida, es una medida para darnos un poco más de seguridad, ¿no? Pero lo que tú dices, están volando. Casi uno no puede hacerse con un test de antígenos y hay mucha gente que se está haciendo PCRs. Sí, pero hay que hacerse el mismo día que uno vaya a casa de un familiar cercano, ¿eh? El mismo día, no el día antes. Porque si lo hacemos el día antes y durante el transcurso del día o la mañana siguiente compartimos espacio con más gente, pues podemos contagiarnos, ¿no? Entonces habría que hacerlo, puesto que el test de antígenos tiene un resultado en pocos minutos, poco antes de salir de casa e ir a casa de ese familiar. Lo que sí recomiendo a todo el mundo es que ese familiar y nosotros también estemos vacunados, para tener más prevención. Si podemos celebrar ese encuentro en un sitio amplio, no en casas demasiado pequeñas con demasiada gente, pues mejor. Si no puede ser, si no podemos ir a un restaurante, a un hotel, a un sitio más amplio, si lo hacemos en casa, pues ¿por qué no nos ponemos el abrigo y festejamos la Navidad un poco más abrigados, pero ventilando un poco más, ¿no? Y si realmente eso es difícil también, pues vamos a intentar separar a la gente. Algunos en una sala, otros en otra, repartirnos un poco por toda la casa para intentar limitar la posibilidad de contagio y que la gente que esté en el mismo espacio no sea demasiado numerosa. De esa manera, y ventilando bien e intentando ponerse la mascarilla incluso después de cada bocado, si me apuras un poco, pues evitaremos la posibilidad de contagiarnos y de contagiar sobre todo. Quiero tocar un tema que hablamos la semana pasada y que generó debate después del jueves cuando hablamos, ¿no? La vacunación infantil. Ya está en marcha en Asturias. Me gustaría recalcar un poco cómo y a quién afrontarla. Bueno, si los padres que nos están escuchando lo tienen claro, que lo hagan, que vacunen a su hijo. Si no lo tienen claro, que consulten con su pediatra de referencia. Pero eso sí, todo niño entre 5 y 11 años que tenga una enfermedad crónica, que tenga en la familia algún pariente directo, que padezca algún tipo de patología crónica posiblemente hereditaria, o cualquier niño o niña que tenga una inmunosupresión por diferentes motivos, toda esa gente, todos esos niños con esas características tienen que vacunarse sí o sí. Ahora, en los demás casos,
Como te digo, Juan, lo importante es que los padres estén informados y si tienen alguna duda, que puede haber algún padre que tenga duda, ¿por qué mi hijo de 5 a 11 años? Pues que acudan y que consulten con su pediatra de confianza. Está claro que la vacunación entre los niños, hay una buena respuesta por parte de la población asturiana, una gran respuesta por parte de la población asturiana y española, como todo el tema de la vacunación, y eso lo dijo el presidente Pedro Sánchez hace unos días cuando compareció. Y la verdad es que hay que agradecer que más del 90% de la población española esté totalmente vacunada y ya se esté llegando a niveles bastante altos de una tercera dosis de todas las personas mayores de 60 años. Eso es de agradecer y ahora estamos cubriendo a la población infantil. Lo que sí, a lo mejor habría que pensar, y a lo mejor lo que se tiene que haber hecho es haber adelantado las vacaciones de Navidad para impedir pues esto que estamos viendo en muchas aulas, ¿no? Muchos contagios, muchas aulas cerradas, pero bueno, es lo que hay. El virus va a contagiar a toda la población y en algún momento determinado tenía que tocarles a los pequeños, ¿no? Lo que sí está claro es que esté o no vacunado el niño, pues sí que los efectos del virus en la inmensa mayoría de los pequeños es mínima, por no decir casi inexistente. Son o asintomáticos o con síntomas leves. Lo que hacemos al vacunar al niño es proteger más que nada a su entorno. El niño de esta manera desarrollará más anticuerpos y no propiciará el crecimiento de una mayor cantidad de virus y que pueda con ello contagiar, ¿no? Estamos siempre hablando de la carga viral, ¿no? La carga viral es muy importante. Si disminuimos la carga viral porque nuestro cuerpo lucha contra ella, o si intentamos mantener mascarilla, distancia social, seguridad sanitaria y lavado de manos, con eso permitiremos que pues esa pandemia, esta sexta ola de aquí en España, pues se acabe lo antes posible. Claro, es decir, entonces entiendo, consecuencias para el niño vacunado puede ser un poco de malestar, un poco de fiebre, de febrícula. Para el no vacunado y que no tenga ninguna enfermedad grave, a priori. No, consecuencias ninguna. En la inmensa mayoría, Siempre puede pasar algo, esperemos que no, Pero la diferencia entre el niño vacunado y el no vacunado es que el vacunado, pues seguramente no va a contagiar. Y ahí cortamos el contagio. El no vacunado va a padecer pues síntomas leves en la inmensa mayoría, salvo, insisto, salvo que sea un niño con una patología crónica, que sea hijo de personas que tengan una patología crónica que pueda heredarse, es muy importante este detalle, o niños que tengan inmunosupresión. Ante cualquier duda, que vaya la gente que nos escucha, que nos ve, a consultar a su pediatra de confianza. Es la mejor manera de quitarse un peso de encima y de tenerlo más claro si aún hoy en día pues, algunos padres o madres no lo tienen claro. Claro. Bueno, también, a ver, hay personas que, ya sea por ocio o porque tienen a sus familiares fuera, van a viajar al extranjero. ¿Recomendaciones para estas personas? No viajar al extranjero. Más claro imposible. Más claro imposible. El otro día mi hija me preguntó, oye papá, tengo aquí un viaje a París muy barato. La miré y le dije, no vayas. No vayas. No es el momento de viajar al extranjero. Ya los movimientos en España van a ser muy numerosos ahora en esta época de Navidad, pero hay que ver que la incidencia en países del norte de los Pirineos es realmente tremenda. Tal es así que nuestro querido amigo, el primer ministro holandés, aquel que tanto culpaba a los países del sur de haber sido los que mantuvieron la pandemia, a los que no quería dar fondos europeos, pues mira, ha confinado a toda la población desde el pasado domingo 19 de diciembre hasta el 14 de enero. Confinamiento que nosotros hemos padecido el año pasado durante 3 meses. Pues en Holanda, mira tú por dónde, esos países que como tú decías, tan listos del norte. Los listos, son listísimos. Hay una pila de ingenieros ahí que para qué. O sea, exactamente, pues mira tú, con esa población tan grande de ingenieros, pues al final el primer ministro tuvo que hacer lo mismo que hicimos aquí el año pasado. Por lo tanto, la incidencia en países europeos más allá de los Pirineos es realmente muy, muy elevada y la posibilidad de infectarse es muy, muy alta. Por lo tanto, mi recomendación es no viajar al extranjero durante el próximo mes y medio. Claro. Bueno, doctor, cuando estaba haciendo las preguntas,
recordaba octubre, noviembre, y en octubre, noviembre yo pensé, bueno, cuando llegue diciembre tengo que preguntarle al doctor qué cosas comer, qué cosas no comer, en Navidad, bueno, si comimos un poco más de la cuenta, qué hacer para no pasar una mala noche. Todo eso se nos fue, vamos, bien lejos. Así todo, llega el momento de que nos deseemos felices fiestas, feliz Navidad y feliz año, porque la próxima vez que nos veamos ya va a ser 2022. Pues sí, Juan, yo te podría dar muchas recomendaciones, sobre la alimentación, Mm, sobre qué comer, qué no comer, pero realmente la gente tiene que darse cuenta que no hay que pasarse, ¿no? No hay que pasarse nunca, pero al menos en estas fiestas que son casi un continuo, un maratón de comidas sí, desde el 24 hasta el 24 de diciembre hasta el 6 de enero, ¿no? sí, Eh, yo recomiendo a la gente que limite un poco, que coma en zapato, perdón, en plato pequeño. Pensé en lo otro, sí, ¿eh? Más zapato y menos plato. sí, Que vaya a caminar todos los días, a ventilar un poco, aunque no sea en plan darse mucha caña, ir muy fuerte, ir a caminar todos los días en sitios, bueno, un poco aislados, pero con mascarilla puesta y si vamos a un sitio donde no hay gente, entonces nos la quitamos. claro, Pero una de las recomendaciones seguramente y una cosa que quiere sí, el Lendakari es que vuelva la obligatoriedad de las mascarillas en la calle, ¿no? mm, Yo creo que no es mala cosa, pero acuérdate, Juan, los españoles ya lo mantenemos. En muchísimos sitios, el 90% de la población española en la calle sigue llevando la sigue llevando mascarilla. mascarilla. Por lo tanto, recomendación eso, que disfruten de la vida, que disfruten con cabeza, con responsabilidad. Mm, Vacunar, vacunarse. Vacuna es la única solución que tenemos para luchar contra esta variante y las variantes que vendrán. Porque hasta que el 100% de la población mundial no esté vacunada, el COVID-19 seguirá mutando y nos seguirá infectando. Intentemos que, bueno, pues este 100% de la población mundial llegue a vacunarse e intentemos también parar ahora la pandemia, esa sexta ola, usando la cabeza, siendo responsables y siendo responsables no solamente con uno mismo, sino con nuestro entorno, ¿no? ujú, Y cuando digo nuestro entorno, no solamente hablo de nuestro entorno familiar, digo con la gente con la que trabajamos, mm, en las tiendas de alimentación, donde vamos y cuando la chica o el chico nos diga, por favor, póngase la mascarilla, no contestemos de mala manera y no la dejemos por debajo de la nariz, ¿eh? Pongámosla por encima, hay que tapar boca y nariz siempre. Cuando vamos a un sitio público, no contestemos de mala manera. Cuando una persona nos dice, oiga, la mascarilla, yo todavía esta mañana he escuchado a algún amigo mío decirme que en algunos sitios contestaban con exabruptos, ¿no? E incluso en algún local público que yo conozco, aún hoy en día, pues hay gente que no usa la cabeza y pasa de todo. No podemos pasar de todo. Yo creo que lo que hemos aprendido en estos 2 años ya de pandemia, 2 años de pandemia, es que hay que ser responsable, hay que ser respetuoso, educado y cumplir unas normas básicas de convivencia para el bien de uno mismo y de la gente que nos rodea, ujú, sean o no familiares. claro, Por claro. tanto, a la gente que nos escucha, Juan, y a ti también, y a toda la gente de Asturias Televisión, os deseo a todos una feliz Nochebuena, una muy feliz Navidad, un una feliz salida de año y una feliz entrada de año 2022, que a mí el 2-2, los dos patitos, me suenan muy bien. Mm, Pero también decíamos eso sí, en el 21, ¿eh? sí, y en el Y 20. tuvimos de todo, incluso hasta un volcán. O sea, Sí, imagínate. sí. Esperemos que el 2022 sea mucho mejor que los años anteriores y que 2022, ya te voy a decir, 2023 y al inicio de 2024, ya hablemos de otras cosas que no sean del virus del COVID-19. Esperemos que así sea. De verdad, un abrazo muy fuerte. Gracias por estar con nosotros todos los jueves, hoy martes. Y gracias, de verdad. Y toda la felicidad del mundo para estas Navidades y para el año nuevo que ya dentro de nada comienza. Nos vemos en enero, doctor. Hasta el año que viene, Juan. Gracias. Señores, señoras, señores, desde Candás, un saludo muy grande y sobre todo, ya saben, y eso que es azul, usen la mascarilla.
La azul protege sin duda alguna, la azul protege. Gracias, doctor, un abrazo muy fuerte. Adiós. Bueno, pues esas eran las palabras, la recomendación del doctor Alain: usar la cabeza, tratar de disfrutar, pero con responsabilidad, que quizás, bueno, pues sea lo que en este momento podemos aportar los de a pie, los de infantería, mientras que los científicos continúan en su lucha, los científicos y los médicos continúan en su lucha contra el coronavirus. Nos vamos muy rápido a publicidad y a la vuelta vamos a hablar de un tema que también preocupa y ocupa: la ansiedad, las depresiones. Se ha incrementado mucho en los últimos años, tiene la misma raíz, el virus, el confinamiento, todo ello. Bueno, ya nos espera la psicóloga Tamara Sammartino. En un momento estamos de vuelta con ella. Hasta ahora. La entrevista que vamos a realizar a continuación, bueno, pues vamos a tomárnosla con tiempo, vamos a tomárnosla con calma, porque vamos a abordar un tema que es, considero, de vital importancia, del cual, bueno, pues hablamos mucho, pero quizás no entendemos todo lo que tenemos que entender o no escuchamos cuanto deberíamos escuchar. Vamos a hablar a continuación, bueno, pues de estado psicológico, de psicología. Para ello contamos esta noche con la presencia de una profesional aquí en Asturias, en Oviedo más concretamente. Se trata de Tamara Sammartino. Ella es psicóloga y neuropsicóloga. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Creadora, directora de Reaprender Psicología, en la calle Río San Pedro, número 12, primero D, en Oviedo. Tamara, vamos a ver, si hiciésemos una foto fija de la sociedad asturiana de hoy y la comparáramos con la de hace 3 años, es decir, con la prepandemia, preconfinamiento, pre-todo, lo que nos cambió, ¿sería muy distinta a nivel psicológico? Hombre, a nivel psicológico y en general a todos los niveles, claro que sería distinta. No sé si muy distinta o no, pero bueno, la sociedad es algo que cambia continuamente. Entonces, aunque a veces caemos un poco en el tópico de comparar la sociedad actual con la anterior, ¿no? Con criterios o normas que eran vigentes en aquella y ahora no lo son, pues cambios sin duda los habría, sin duda. Lo cual no quiere decir que aunque hayamos cambiado todos estemos enfermos. No, para nada, no. Lo que sucede es que a veces, bueno, pues en una sociedad se crean caldos de cultivo para que se desarrollen determinadas patologías, ¿no? Pues por ejemplo, el que haya personas que económicamente no llegan a fin de mes, ¿vale? O que, por ejemplo, tengamos trabajos que cada vez sean más sedentarios, que impliquen menos actividad física, ¿no? O conciliar cuestiones familiares de cuidado con hábitos de alimentación, sí que es verdad que nos puede hacer más propensos a desarrollar determinadas patologías, ¿no? Claro. Actualmente, a día de hoy, ¿con qué casos más frecuentes, más comunes se encuentran en la consulta? Bueno, yo creo que ahora mismo tanto los trastornos depresivos como los trastornos de ansiedad son quizás los más frecuentes que aparecen en consulta. Sí. ¿A qué puede ser debido? Pues como te decía antes, ¿no? Hay una serie de variables que a veces no controlamos, que cambian nuestros hábitos de vida y pueden hacer que en un momento determinado pues, estos síntomas afloren y lo hagan de una manera mucho más notable, ¿no? Yo, por ejemplo, considero que las tecnologías y en concreto el teléfono móvil o el uso que a veces hacemos del teléfono móvil puede hacer que desarrollemos más síntomas de ansiedad. Porque ahora mismo, por ejemplo, nos cuesta mucho más esperar por una respuesta, porque tenemos Google muy cerca o porque enseguida podemos comprobar cuál es esa duda que teníamos y tener esa respuesta, y eso nos puede hacer más ansiosos, nos puede hacer que cada vez nos cueste más tiempo esperar por las cosas. Nos hemos vuelto móvil adictos, móvil dependientes, es decir, actualmente puedes dejar las llaves en casa y quizás no des la vuelta porque bueno, ya te abrirá la persona que llega antes que tú, pero si te dejas el móvil das la vuelta a casa, es decir, es como si saliéramos desnudos prácticamente. Efectivamente, ¿no? Si te dejas el móvil lo dejaste todo. Y yo creo que los teléfonos móviles suponen una satisfacción de necesidades a muchos niveles. Tú con tu teléfono móvil puedes hacer un pago, puedes sacar una entrada, puedes consultar dónde está una calle, puedes ver una receta, incluso puedes estudiar o puedes disfrutar de tu ocio, ¿no? Y eso, claro, es lo que nos hace que seamos más dependientes, cada vez más dependientes del teléfono, ¿no? O que nos sintamos inseguros cuando no lo tenemos, que al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Claro. Bueno, citaba usted antes la ansiedad. ¿La ansiedad se ha disparado en las últimas fechas?
Yo tengo la sensación de que la ansiedad antes de la pandemia ya era un trastorno muy palpable y evidentemente con la llegada de la pandemia pues nos ha hecho más vulnerables y ahora sí que hemos notado, ¿no? Y que se nota que está saturado ahora mismo nuestro sistema sanitario con los problemas psicológicos. Claro. ¿Ansiedad y depresión son dos ruedas de la misma bicicleta o van completamente separadas? Según los manuales diagnósticos, conviene separarlas, ¿no? Pero lo cierto es que cuando hay un trastorno depresivo es muy fácil que también haya síntomas de ansiedad y viceversa, ¿no? Claro. Lo que sucede es que a veces de cara al tratamiento, pues es importante saber cuánto pesa cada uno de ellos y saber a cuál tenemos que ubicar primero. ¿Cuál atacar primero, no? Efectivamente, Claro. sí. Entiendo que virus y confinamiento no han ayudado a que estos niveles se relajen o se reduzcan. No, para nada, porque la llegada de esta pandemia ha supuesto una inestabilidad muy grande, ha sacudido todos los pilares de nuestra sociedad, ¿no? A nivel de seguridad, a nivel sanitario, a nivel económico, y eso, claro, nos ha hecho mucho más vulnerables y hace que estos trastornos pues afloren mucho más y se hayan disparado, como tú dices. ¿Cómo combatir esa ansiedad? Bueno, pues para combatir la ansiedad yo creo que lo primero que tenemos que saber o aprender es a identificarla, es decir, a darnos cuenta de que la tenemos, Sí. porque al final eso yo creo que es uno de los pasos más complejos, ¿no? Pero cuando uno de verdad ya reconoce un problema o reconoce la necesidad de trabajar algo, ese es cuando está ya en el punto de partida para resolverlo. Y luego ya a partir de ahí, cuando uno ya reconoce que eso que le pasa no es normal o que le gustaría vivir con otra calma, ¿no? Y otra relajación y que le gustaría tomarse las cosas de otra manera o no estar tan irritable, pues es cuando pide ayuda, ¿no? Y cuando los psicólogos podemos trabajar, pues lo que hacemos es evaluar cada caso, porque la ansiedad o la depresión o cualquier trastorno psicológico se expresa de manera diferente en cada persona. Entonces, una vez que conocemos qué peculiaridades tiene esa ansiedad o esa depresión en la persona, es cuando podemos ya atacar, como tú decías antes, y es cuando ya podemos ir planificando retos que puedan entrar dentro de la vida de la persona a resolverle esa situación. Claro. ¿La ansiedad o el estrés afecta más a jóvenes, a mayores, a hombres, a mujeres? ¿Va todo por igual? ¿Incluso puede haber niños afectados por...? Sí, sin duda, claro. No va todo por igual. Sí que es verdad que los trastornos depresivos o trastornos de ansiedad pues, son más comunes en mujeres, ¿eh? Lo que sucede es que yo creo que ahora mismo hay como un cambio a todos los niveles y trastornos que antes eran más propios de un sexo, ahora también se empiezan a ver en el otro. Pues, por ejemplo, en niños los trastornos de conducta, que siempre fueron más propios de los niños, ahora empiezan a haber casos en niñas y en adolescentes, ¿no? Ha habido un repunte muy grande. Por poner otro ejemplo, la anorexia nerviosa, que siempre fue también una patología propia de mujeres, pues también ahora también aparecen casos de chicos. Entonces, bueno, yo creo que la importancia que esto tiene es muy grande y ahora mismo ya se ve que afecta a todos los sexos, ¿no? Que ya no hay trastornos solo de hombres o de mujeres. Claro. Dígame una cosa, por ejemplo, hay veces que, si comparamos, ¿no? Como decíamos al inicio, ¿no? Una sociedad con otra. Actualmente, imaginémonos una mujer casada y con un hijo, ¿vale? Esta mujer trabaja fuera, ¿vale? Tiene su trabajo fuera, pero tiene que estar mirando el reloj porque tiene que ir a buscar al chiquillo que sale de la escuela, entonces llevarlo a casa, después hay que llevarlo a inglés, pero nada más que salga de inglés hay que llevarlo a karate, y cuando acabe karate hay que volverlo otra vez para casa porque hay que hacer los deberes y después la cena y luego meterlo pronto en la cama porque al día siguiente la rueda vuelve a empezar. Y se dice, bueno, esta mujer está muy estresada, está con ansiedad. Bien, de acuerdo. Si nos echamos un par de generaciones atrás, la abuela o la bisabuela de esta mujer tenía 14 o 15 hijos y vivía aparentemente en una tranquilidad. ¿Cómo puede ser esto? Pues lo que decíamos antes, ¿no? Es inevitable que a veces hagamos esas comparaciones, porque además yo creo que son hasta interesantes, ¿no? Y que de lo de antes tenemos también mucho que coger. Pero las normas han cambiado, los criterios ahora mismo son distintos, y es perfectamente normal que una persona pues, con ese nivel de vida que tú comentas, ¿no? Con ese nivel de estrés, pues pueda sentirse estresada o pueda desarrollar un trastorno, ¿no? Por eso ahora mismo en este mundo de hoy conciliar resulta tan complicado, ¿no? Porque cuando una tiene un trabajo en casa y tiene un trabajo fuera, las cosas cambian, ¿no? Antes sí que es verdad que la figura de la mujer, sobre todo de la mujer de campo, ¿no? De la mujer rural, donde tenía tantas responsabilidades y todo eso, pues también tenía que hacer encajes, ¿no? Para poder llevar a cabo su vida, y todos al final lo logran, porque yo creo que al final, con más o menos dificultades, todos logramos el objetivo. Claro. Y vamos a ver, el suicidio, vamos a ver, el suicidio del que se está hablando tanto, no sé si de una manera acertada o no en las últimas fechas, ¿no? Esto sabe cómo va, lo mediático de repente se aborda durante
una semana, 10 días, lo máximo, hasta que aparece otro tema que lo sustituye. Vale, el suicidio es una verdad incómoda que hemos tratado de encerrar en una habitación y de repente esa verdad tiró la puerta abajo y se nos coló y se nos puso delante. Yo creo que sí, que el suicidio es una verdad incómoda, ¿no? Es un tema que yo creo que está abordado quizás todavía desde el tabú, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que yo no sé si es bien o mal llamada sociedad del bienestar, ¿no? Donde lo que se nos transmite muchas veces es que sufrir no está permitido o que tener cualquier tipo de dolor no es necesario, ¿no? Y que todo se puede resolver pues, o a golpe de pastilla, ¿no? O de una manera muy rápida. Entonces, bueno, el suicidio es una realidad que no es nueva, por desgracia no es nueva, y que lo que requiere, lo que necesita es que se mejore la calidad asistencial de las personas que en un momento determinado, debido a una larga depresión, pues por ejemplo, que han tenido desde hace muchos años, pueden verse tan desesperadas para tomar una decisión de ese tipo, ¿no? Yo creo que al final lo que tenemos que pensar no es si es agradable o no hablar de ello, sino buscar de verdad una solución que permita que que podamos reducir los suicidios. Claro. Más allá de la calidad asistencial, sería interesante que cada persona que estuviera en riesgo tuviera alguien que la escuchase. Hombre, eso sin duda, eso es lo ideal, que todos podamos tener a alguien que nos escuche, y yo creo que eso va un poquitín ya también en relación a cómo es la persona, a las habilidades sociales que esa persona tenga, ¿no? Porque para que tengamos personas que nos quieran escuchar y que nos escuchen, nosotros también tenemos que saber escuchar, ¿no? Eso es un poquitín un ejercicio de empatía que todos tenemos que desarrollar y sin duda sentirse escuchado es un soporte, ¿no? Es una ayuda para prevenir también el suicidio o cualquier otro trastorno psicológico. Tener personas o un círculo social con quien contar y en quien apoyarse. Claro. Vamos a hablar un poquito del tema de la pandemia, el confinamiento, cómo repercute. Cuando comenzó todo esto, aquel sábado en el que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, salió por la tele y dijo: a partir del lunes todo el mundo en casa, salvo los considerados indispensables, bueno, indispensables, los que tengan un trabajo que tengan que seguir en la calle. Bueno, pues aludió muchas veces como un conflicto bélico. Decía: estamos en una guerra, estamos librando una batalla, la línea del frente están los sanitarios, es decir, utilizaba una terminología bélica. En su opinión profesional, no política, en su opinión profesional, ¿fue un buen argumento situar a la sociedad española ante un escenario bélico con ese lenguaje? Pues francamente no sé si tengo yo criterio o manera de responder a esa pregunta de una manera adecuada, ¿no? Muchas veces hacemos comparaciones, no sé si con la mejor o peor intención, ¿no? Pero intentando que la gente nos haga caso. Yo lo que sin duda puedo decir como consejo profesional, a nivel profesional, es que a través del miedo no se logran muchos objetivos, ¿no? Educar a través del miedo, ¿no? Transmitir un mensaje alarmista sí que es verdad que a veces puede hacer que las personas todavía se vean más desesperadas o lleven a cabo conductas desadaptadas. Lo que sucede es que, bueno, pues fue una situación tan excepcional, ¿no? Que yo no sé cómo se debería de haber explicado correctamente, ¿no? Lo cierto es que lo que interesaba en aquel momento era que la gente se mantuviese en sus casas, había que dar una noticia donde había que decir a la gente que se le iba a privar de sus libertades por su bien, por su salud, y bueno, yo creo que eso es un mensaje bastante difícil de transmitir, ¿no? Y de entender también, y de encajar. Claro. Vamos a irnos más atrás en el tiempo. Hace 80 años Europa, el mundo, salió de una guerra mundial, España salió de una guerra civil. La población de entonces, nuestros abuelos, se recuperaron y continuaron la vida en un escenario mucho más devastador que el actual, ¿vale? No hay más que ver las fotografías o los vídeos. ¿Aquella gente eran más duros, más resistentes que nosotros o simplemente tiraron para adelante porque no había otra dirección que tomar? Yo creo que tiraron para adelante de la misma manera que vamos a hacer nosotros, porque no hay otra dirección que tomar, ¿no? Yo recuerdo las palabras de un escritor que, bueno, es siempre muy controvertido, Pérez Reverte, ¿no? Que fue corresponsal de guerra y decía que las guerras eran higiénicas. Y yo nunca entendía muy bien un poco qué quería decir esa expresión, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que a veces pasar por sucesos muy traumáticos es lo que a veces te hace coger fuerzas, ¿no? y pegar luego el impulso, ¿no? y tener o desarrollar esas ansias de mejora, ¿no? Una persona que a lo mejor pasó parte de su vida sin tener que comer, ¿no? O sin poder vestirse de una manera apropiada, son personas que tienen unas ganas de vivir, ¿no? Y que se aferran a la vida quizás de una manera mucho más palpable que lo podemos hacer ahora mismo los que hemos nacido casi que en una cuna de algodón, ¿no? Que no hemos tenido necesidades. Y al final eso son experiencias vitales que cada uno ha vivido en el momento que le ha tocado y que todos trataron de resolver. Yo sin duda también tengo un poco esa impresión, ¿no? Que todas las personas que han atravesado una guerra
vamos, se merecen todo lo mejor, ¿no? Y sobre todo la actitud que muchos de ellos han tenido frente a todas esas adversidades y cómo salieron adelante. Claro. Usted es la creadora del proyecto Reaprender. ¿En qué consiste Reaprender? Bueno, pues Reaprender surgió precisamente de este periodo de crisis que hemos vivido y de confinamiento, ¿no? Porque lo que yo me planteé un poco a nivel profesional era un poco la necesidad de crecer, de digitalizarme, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando me planteé crear una página web, pues pensé en reaprender, porque para mí reaprender es la palabra perfecta, la palabra que define un poco en qué consiste la atención psicológica, ¿no? Reaprender es una palabra que lleva implícitas otras dos, que son la palabra aprender y desaprender, ¿no? En conducta, en psicología, como decías tú en la introducción de esta entrevista, ¿no? Parece que muchas personas saben mucho y luego realmente no sabemos nada, ¿no? Y es que nosotros tenemos conductas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es decir, aprendemos muchas cosas, aprendemos a comportarnos de una manera determinada sin darnos cuenta, ¿no? Sin darnos cuenta aprendemos a gritar a nuestros hijos, aprendemos a estar irritables en nuestro trabajo, es algo que hacemos, bueno, pues a veces sin querer, ¿no? Entonces, luego llega un día y donde dices, oye, pues yo no me reconozco, o a mí no me gustaría ser así, no me gusta estar todo el día gritando, no me gusta ir todo el día corriendo de un lado para el otro. Cuando tomas esa decisión, digamos, valiente, ¿no? De decir que hay algo de ti que no te gusta y que te gustaría cambiar, es cuando estás en condiciones de desaprender, ¿no? De decir, bueno, pues esto no lo quiero, esto quiero cambiarlo, ¿no? Y cuando tomas esa decisión, con la ayuda normalmente de un profesional, de un psicólogo, pues estás en condiciones de reaprender. Y reaprender es volver a aprender algo de una manera diferente, añadiéndole conocimiento y pedagogía. Claro, en esta época de tanta maquinita y tanto digital, sería reprogramar. Sí, efectivamente, podría ser reprogramar, ¿no? Claro, claro. Dice usted en la página web, la psicología no es lo que te han contado, ¿vale? ¿Qué nos han contado y qué es, en su opinión? Bueno, yo creo que la psicología todavía hoy en día es un tema que genera a veces cierto rechazo, ¿no? No es lo mismo acudir a un psicólogo que acudir al fisio, ¿no? Es algo totalmente diferente, ¿no? Entonces creo que es una profesión, quizás sea la única, ¿no? Que todavía está muy caricaturizada, ¿no? Y aunque me considero una cinéfila empedernida y amo el cine, vamos, muchísimo, creo que el cine nos ha hecho un flaco favor a los psicólogos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la psicología es algo más que ir, como mucha gente considera, bueno, yo no necesito ir al psicólogo, yo no estoy loco, ¿no? La psicología ahora mismo está creada no solamente para resolver un problema, sino para ayudar a una persona pues, a crecer, a superar bueno, pues, dificultades, ¿no? O a hacer mejor aquellas cosas que se le dan bien, ¿no? A explotar sus potencialidades. Por lo tanto, el concepto de psicología que yo trato, por ejemplo, de transmitir en la consulta a mis clientes es muy diferente a la idea que a veces ellos traen sobre lo que supone ir a un psicólogo, ¿no? Claro. ¿El diván ha hecho mucho daño? ¿La idea del diván ha hecho mucho daño? Bueno, yo creo, lo que aprendí en la facultad, ¿no? Fue que Freud inventó de alguna manera la psicología, ¿no? Y que si hoy en día un psicólogo tiene un trabajo en una consulta y atiende a un cliente, es gracias a Freud. Por lo tanto, yo creo que al diván le debemos quizás nuestra profesión, pero luego sí que es cierto que en lo que tiene que ver con la forma empírica de tratar un problema, ¿no? Ahí sí que ha hecho daño en el sentido de que no se amparaba esa teoría en una base científica, ¿no? Y la psicología hoy en día pues, se ampara en una base científica que te permite saber cuál es el tratamiento más apropiado que tienes que aplicar ante un trastorno, y eso no lo tenía el psicoanálisis. Claro. Volvemos a un tema que tocamos antes, vamos a ver si lo podemos profundizar un poquito. La gente muchas veces necesita que la escuchen y no todos lo logran. Claro, puede ser, ¿no? Muchas veces necesitamos que nos escuchen y no lo logramos pues porque, lo que te decía también antes, ¿no? Puede ser que nosotros no hayamos cultivado un poco ese área, ¿no? Yo no trato de buscar culpables, pero muchas veces el necesitar a alguien que te escuche, cuando hablamos de alguien, ese alguien es otra persona, y es una persona que también tiene sus necesidades, que también tiene probablemente esas ganas de que alguien le escuche. Entonces todo eso es un trabajo que hay que cultivar a lo largo de la vida, hay que desarrollar habilidades sociales como la empatía, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, hay que tomar conciencia, ¿no? De que en nuestra pirámide de necesidades los demás son muy importantes, no somos Robinsones en una isla desierta, sino que para lo bueno y para lo malo necesitamos estar en contacto con gente, para expresar nuestras necesidades, para contar un problema o para comunicarnos en nuestro ámbito de trabajo. Hay que hablar con alguien más que con Siri, entiendo. Efectivamente, hay que hablar con alguien más que con Siri. Claro. Los abuelos, la tercera edad, Sí. Que tanto sufrieron la primera fase de esta pandemia, ¿no? ¿Tienen mucho que decir y poca gente que les escuche?
Bueno, los abuelos yo creo que siempre han tenido que decir, ya eran abuelos y ya eran imprescindibles antes de la pandemia, ¿no? Yo creo que la pandemia lo que nos ha puesto a todos es en una posición quizás un tanto infantil respecto a las personas mayores, ¿no? Sí. Porque las personas mayores antes también existían, antes también estaban en geriátricos y también necesitaban que se les escuchase. Y yo, la razón por la que creo que a veces coincido contigo, ¿no?, en que no hay mucha gente que les escuche, es porque vuelvo otra vez al concepto de sociedad de bienestar, ¿no? Vivimos en una sociedad donde yo tengo la sensación de que envejecer no está bien visto, donde el secreto parece que no es envejecer con calidad o envejecer de una manera activa, sino mantenerse joven durante el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces sí que creo que necesitamos poner en valor, ¿no?, todas las virtudes que tienen nuestros mayores y todos los conocimientos que nos pueden transmitir y pueden hacernos mejores en nuestro día a día. Es curioso cuando a veces, o puede resultar curioso cuando a veces escuchamos a alguien decir, he adoptado un perro porque me encontraba solo, pero metí a mi madre en una residencia. Bueno, sí, puede ser algo un poco chocante, ¿no? Eso ya depende de cada persona, ¿no? Porque a veces tú crees o puedes permitirte tener un perro, pero a lo mejor no puedes permitirte darle a tu madre los cuidados que ella necesita en tu casa en función de cuál sea tu trabajo. Es decir, dicha la frase así en frío, según me lo dices, suena un poco fuerte, ¿no? Y puedes llegar a pensar, bueno, es que prefiere más al perro que a su madre, pero bueno, habría que entender un poco cuál es el contexto, ¿no? Y bueno, pues cuál es la situación de esa persona. Claro. Y para superar una crisis, lo primero es que la persona que la sufre se convenza de que tiene que superarla, es decir, más allá de todas las ayudas externas que pueda tener de familiares, de amigos, de profesionales, si esa persona no pone de su parte, no hay nada que hacer. En psicología, en la intervención psicológica, que a mí me gusta mucho matizar la diferencia entre la atención psicológica y la atención psiquiátrica, sí, ¿no? El cliente, como yo me refiero siempre en consulta, ¿no?, a las personas que acuden, el cliente tiene una responsabilidad muy grande en su mejoría. Es decir, al final nosotros somos mediadores, somos las personas que le aportamos el conocimiento que necesita para salir adelante, pero fuera de la consulta lo que haga va a ser fundamental. Lo que suceda entre la consulta de un lunes y el lunes siguiente va a determinar el éxito, ¿no?, y que esa persona consiga resolver su problema. Lo que sucede es que yo creo que muchas veces los clientes acuden a la consulta con el rol de paciente, pensando que son víctimas, digamos, o que sufren una depresión igual que la persona que padece una diabetes, claro, ¿no? Y la manera de resolver un trastorno psicológico necesita o requiere que la persona sea activa en esa solución del problema, no como si tienes, por ejemplo, una patología cardíaca o eres insulino dependiente, donde el papel que tú juegas no es tan relevante, digamos, que también lo es, ¿no? No es tan relevante como el que puede tener una persona que tiene un trastorno depresivo y no logra o no es capaz de levantarse de la cama o no consigue satisfacer su día a día como le gustaría. Épocas como esta de Navidad son más fastidiadas para todo esto de la depresión. A pesar de que parece que son las épocas por antonomasia de la alegría, de la felicidad, del compartir, del yo qué sé, pero para el que sufre una depresión, ¿esta época puede ser más fastidiada? Bueno, la ansiedad, la depresión y la ansiedad, claro, conviven a lo largo de todo el año, ¿no?, en momentos distintos. Las Navidades son fechas también un poco simbólicas, también indican un cambio de un año para otro. Muchas veces escuchamos a personas decir que odian la Navidad, sí, ¿no? Hay muchos Grinch por la calle, ¿no?, que odian la Navidad. Y porque a veces la Navidad, ¿qué supone, no? Yo siempre considero que la magia de la Navidad, más allá de los regalos, ¿no?, o más allá de las fiestas, es la familia, ¿no? Y a veces es el momento donde alguien se acuerda de que hay un familiar que estas Navidades ya no va a estar. Y eso es lo que hace que a veces nos sintamos especialmente tristes, ¿no? Claro. Así que por eso puede suceder que las personas que ya se encuentran deprimidas en septiembre o en octubre, ¿no?, cuando llega diciembre o llegan las fiestas, pues esa depresión puede ser que pese un poco más. Claro. Hablábamos antes de las personas mayores, vamos a hablar también de los niños. Vale, cuando yo iba a clase no había ni TDAH, ni Asperger, no había. Quiero decir, no había porque no existían o porque no se diagnosticaban. Hombre, la realidad es que el Asperger o TDAH son problemas que pudieron haber existido siempre, ¿no? Lo que sucede es que probablemente en la época en la que tú comentas, ¿no?, hace unos años atrás, no estaban reconocidos, ¿vale?, o no eran visibles porque no estaban detectados en las aulas, ¿no? Ahora mismo hay más mecanismos que nos permiten realizar evaluaciones y que nos permiten, sobre todo, poder diagnosticar para poder ayudar a esas personas con medidas especiales que necesitan en apoyos educativos, ¿no? Yo lo que creo que sucede en este momento es que estamos en el otro extremo de la balanza
y que a pesar de que hemos logrado diagnosticar a personas que lo necesitaban para poder tener una calidad asistencial mayor, ahora vivimos en una sociedad que, bajo mi punto de vista, y esto es una opinión personal, ¿no?, está sobrediagnosticada y sobremedicada. Entonces yo creo que eso es otro problema también. Claro. Lo raro es que ahora en una clase de 20 haya 5 que no tengan nada. Sí, bueno, puede ser, sí. Claro. Bueno, para finalizar, ¿de qué manera podríamos afrontar 2022 o el año nuevo que empieza? ¿Con qué idea podríamos partir ese 1 de enero, más allá de las ideas que nos dé Cristina Pedroche, más o menos vista o tapada o semitapada o semidesnuda o desnuda entera, Sí. que lance unas ideas que se mantengan durante los siguientes 35 minutos a las campanadas? Sí. Pero ¿con qué idea podríamos afrontar el año, un año difícil? Yo lo que le diría a la gente, de verdad, y no lo digo solamente por hacer patria, ¿no?, profesión, es que inviertan en psicología, ¿no? Sí. Porque el conocernos mejor a nosotros mismos, el conocer cómo funcionan nuestras emociones, cómo reaccionamos, ¿no?, ante los problemas que a veces se nos presentan a lo largo de la vida, es algo que realmente puede hacernos más felices, ¿no? Y entonces a veces el profundizar sobre ello, que se acerquen a la psicología de una manera mucho más natural, puede ayudarnos muchísimo. Y sin miedo, entiendo. Por Quiero supuesto. decir, Sin igual miedo. que dices voy al fisio o voy al dentista, voy al psicólogo. Puedo acudir al psicólogo. Y no pasa nada. Efectivamente. Claro. Pues Tamara Sammartino, psicóloga y neuropsicóloga, creadora de Reprender Psicología en la calle Río San Pedro 12, primero D de Oviedo. Eso es. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Si no nos vemos, que tenga muy felices Navidades. Pues igualmente, Juan, muchas gracias por invitarme. Gracias a usted. Bueno, pues a reflexionar, pero una vez acabe el programa, porque ahora nos vamos a 2 minutos de anuncios, volvemos y continuamos con el espacio de esta noche. Hasta ahora. Vamos a afrontar ya lo que es la recta final del espacio de hoy. Vamos a hablar de un tema que muchos conocen y a otros muchos, pues a buen seguro, les llama la atención. Ya saben que vivimos en una sociedad que ha declarado pues prácticamente la guerra abierta al tabaco. Sin embargo, hay muchas personas que fuman. Bueno, pues ¿cuál es la alternativa de algunas de ellas? Pues es buscar ese dispositivo bueno, que sustituya al tabaco y que no sea perjudicial para la salud. Es lo que se conoce técnicamente como vapear. Para hablar de este tema que ya comenzó en 2013, que después, bueno, pues tuvo un recorrido del cual hablaremos hasta llegar a nuestros días, se encuentra esta noche con nosotros una persona que sabe, lógicamente, mucho de este tema. Se trata de Pablo Menezo, él es gerente de la máquina del vapor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Con 2 establecimientos en Asturias, en Salesas, en el centro comercial Salesas, en la última planta, donde eran los antiguos minicines, en la zona de la administración de lotería, en la puerta lateral, podemos decir así, y también en Gijón, en la avenida de la Costa, número 126, si no me equivoco, ¿verdad? Bueno, Pablo, bienvenido, encantado de estar contigo esta noche. Vamos a ver, ¿cómo podemos definir vapear? A ver, vapear es una alternativa real al tabaco, donde no hay una combustión, solamente hay un calentamiento de una resistencia, una bobina, ¿Sí? que calienta un líquido, ¿vale?, que es basados en alcoholes, con un aromatizante, en el cual inhalamos y nos hace la misma función que nos haríamos el tabaco, ¿vale? Ese líquido que va dentro de ese depósito puede llevar más o menos nicotina para que te sacie lo mismo que te puede saciar el tabaco y quitamos el tabaco. ¿Beneficios? Pues que quitamos todo el tema de la combustión con todo lo que produce de malo para los pulmones. Alquitrán fuera. Alquitrán fuera, ¿vale? Todo lo que sea combustión y que venga derivado de la quema del tabaco o quema de hoja, todo eso va fuera. Aquí lo único que hay es una vaporización de alcoholes. Son 2 productos principales, la glicerina vegetal y el propilenglicol, Sí. que son 2 alcoholes, Sí. ¿vale? La glicerina vegetal es comúnmente utilizada en repostería y en 1000 cosas, ¿vale? Y el propilenglicol, por decirte algo, los ventolines de los asmáticos es medicamento con menta y basado en propilenglicol para darle el bicho, ¿vale? A partir de ahí le metemos un aroma alimentario para darle ese sabor que sea agradable a la hora de usarlo, y la nicotina en mayor o menor medida dependiendo un poquitín de las necesidades del cliente. Claro. Lo habitual es empezar con una nicotina más o menos alta, ¿vale? Normalmente pecamos un poco por defecto, un poquitín menos de lo que estuvieses fumando, para regularmente ir bajando
el grado de nicotina hasta llegar a niveles mínimos o sin nicotina, ¿vale? Para que la dependencia tú la controles y vayas regulándola hasta quitar el mono, el vicio, ¿vale? Sí. Y a partir de ahí sigas vapeando o no vapeando, pero que seas tú el que manda, no la nicotina, ¿vale? Claro. Ese es el concepto. Claro. ¿Hay muchas personas que lo utilizan o que llegan a vosotros buscando una alternativa a dejar de fumar? Claro. O sea, el 80% de la gente llega con el ímpetu de dejar de fumar. ¿Vale? Esto realmente no es una metodología para dejar de fumar, ¿vale? Esto es una alternativa al tabaco. Sí. Es decir, yo fumo, pues bueno, quiero algo menos perjudicial, mucho menos perjudicial que el tabaco, pero no quiero quitarme de este agradable que puede ser fumar o vapear o tener, ¿vale? Entonces, vale, paso a vapeo, ¿vale? Normalmente llega la gente con el tema de dejar de fumar, pero realmente se lo comentamos. Esto es una alternativa al tabaco. A partir de aquí, es lo que te digo yo, podemos llegar a utilizarlo bien para llegar a dejar de fumar y dejar de vapear y dejar de hacer todo, que sería la finalidad que deberíamos de buscar, ¿vale? Pero lo menos malo es que te quedes con el vapeo, ¿vale? Porque vinimos de fumar, ¿vale? Lo que tenemos que tener claro es que esto no es una puerta de entrada para alguien que no fuma. Es más, cuando me llega un cliente y yo, mira, yo no fumo, pero quiero probar esto. Soy el primero que le digo que no lo hagas, no lo compres nada, o sea, quédate ahí. Quédate como estás. Esto es un producto para fumadores. Quédate como ¿vale? estás, efectivamente. Ah, no, es que yo quiero. Bueno, yo te reitero otra vez la cuestión, pero bueno, a ver, luego hay gente para todo, ¿vale? No, pero bueno, por supuesto. pero lo primero es que esto, tener claro que es un artículo para fumadores, ¿vale? Para una alternativa al tabaco real, ¿vale? Muchísimo menos perjudicial y que luego puedes utilizar. Porque tú en el tabaco no puedes coger un Winston y decir, nada, quiero un Winston con un poco menos de nicotina, luego un poco menos de nicotina, luego un poco menos de nicotina. Aquí sí. Y en el momento que tú ya la dependencia más o menos la tienes controlada, que mandas tú, no manda la nicotina, pues oye, de seguir o no seguir ya es cuestión tuya, que te guste tuya o no te guste. Efectivamente. Periódicamente vemos en prensa, no sé por qué, recalco lo de periódicamente, dicen, es igual de malo que el tabaco, que no les engañen que es igual de malo que el tabaco. Sí, esto es una campaña que tiene el Ministerio desde hace mucho tiempo, ¿vale? Y no sabemos realmente el por qué, ¿vale? Reino Unido, por ejemplo, hace totalmente lo contrario. Él apoya, no es que apoye el cigarrillo electrónico, sino lo toma como una herramienta de reducción de riesgos. Es decir, tengo un porcentaje de la población muy elevado de fumadores. Llevo 20 años o 30 años poniendo impuestos al tabaco, haciendo campañas todos los años, y mi porcentaje de fumadores no ha bajado. Meto el cigarrillo electrónico, bueno, o utilizo el cigarrillo electrónico a la hora de hacer una campañita para que, oye, la gente que fume que se pase a vapear, que es muchísimo menos perjudicial. Y mi número de fumadores ha bajado en 5 años el porcentaje una burrada, casi a la mitad. Y en España, pues, por decirte un ejemplo, un dato, en 2005 cuando entró la ley de tabaco que empezamos a no fumar en establecimientos de hostelería y demás, en España estábamos cerquita del 28% de fumadores. En el 2018 estábamos en un 22 igual, con toda la subida de tabaco, todas las campañas y demás. Y en la campaña, por ejemplo, del año del 2019, del antitabaco, no hablaban de tabaco, hablaban de vapeo. Cosa que sorprende a cualquiera. O sea, sigues con el mismo número de fumadores, tienes una herramienta que puedes utilizar para bajar el número de fumadores, o aunque lo pienses mal, ¿vale? Pero vas a bajar el riesgo de un fumador. A la hora, si se pasa al vapeo, va a tener muchísimos menos riesgos porque se está metiéndose mucha menos toxicidad en el cuerpo. Es más, componentes cancerígenos ninguno. Comparado con el tabaco, que sabemos que tiene 400 y pico. Pues bueno, ya tienes algo ganado, ¿vale? Pues oye, aprovéchalo, ¿no? Pues no, lo demoniza. Pues bueno. Se incide mucho también a la gente que fuma en el fumador pasivo, sobre todo, por ejemplo, en el que tiene niños en casa o tal. Vale, ¿hay vapeador pasivo? No existe. Hay varios estudios. El doctor Grimal tiene un estudio, es un investigador del CSIC, tiene un estudio bastante amplio, donde hizo un estudio en una sala cerrada, haciendo una analítica primero de 5 personas dentro sin vapear y sin hacer nada, durante 8 horas, analizar la calidad del aire y compararla con al día siguiente esas mismas 5 personas con otras 5 personas vapeadoras, en el mismo periodo, en la misma habitación, en el mismo tal. Las conclusiones, las diferencias que había en la calidad ambiental eran mínimas, por no decir irrisorias, y ninguna de ellas, en todo caso, no llegaban, estaban muy lejos del mínimo que puede establecer la OMS como peligroso. Doctor de la Cuadra, en Valencia, otro estudio similar. Hay multitud de estudios donde te dicen que la calidad del aire por el que está alguien vapeando, lo que exhala, no perjudica al DARA.
Ajá. Más allá del tema de la salud, que es bueno, tremendamente importante, muchas veces a la gente que fuma se le dice es que hasta la ropa te huele a tabaco. Claro. ¿El vapeador? El vapeador no deja rastro de olor, ¿vale? Es vapor. Es vapor. No digo vapor de agua porque se mentiría, es vapor de alcohol. Sí. Pero se disipa enseguida, ¿vale? ¿Qué te puedo dejar? Una pequeña capa de glicerina, porque la glicerina es un poquitín como aceitosa, Sí, ¿vale? sí. Entonces sí se te puede empeñar un poquitín de cristal, pero nunca te va a manchar y nunca te va a dejar olor. El olor que te puede dejar es del aromatizante que le podemos meter al líquido y te puede oler a fresa, te puede oler a plátano, te puede oler a algo, Claro, pero que bueno, cada eso uno realmente elija. se disipa, ¿vale? Claro. Todo lo contrario del tabaco, ¿vale? Es decir, el tabaco te deja un olor que cuanto más es peor, ¿vale? Sí, sí, sí. Todos conocemos que tenemos fumador al lado. Y este te puede dejar un olor agradable, es decir, un olor a, pues, que sea fresa, ¿vale? Y se va a disipar, ¿vale? Claro. ¿En qué ámbito legal? ¿Cómo os han enmarcado actualmente a expensas de los cambios que hay? Bueno, estamos esperando un cambio legislativo, pero bueno, en principio estamos dentro de la misma ley de tabaco, pero en un apartado no está tan distinto. Por ejemplo, el tema de publicidad, ¿vale? El tabaco lo tiene totalmente prohibido. Nosotros podemos tener cierta permisividad de publicidad en EPIs, mobiliario urbano, en autobuses. Nos han cortado, obviamente, televisión, radio y prensa. Los sitios de utilización son distintos que el tabaco. Nosotros podemos, en teoría, podemos utilizar el cigarrillo electrónico o el vapeador en todos sitios, quitando en transporte público, en hospitales, en colegios y en estamentos oficiales. Los restos de los sitios pues, podríamos utilizar el vapeador. En un bar, en una cafetería, un restaurante, podríamos utilizarlo sin ningún tipo de problemas. Obviamente, ya está la educación de cada uno, ¿vale? Sí, sí, no. No es normal estar en un bar y echar una porrada y llegar como si fuese un dragón. Sí. Pues hombre, hazlo disimulado, que no molestes a nadie y estas Claro. cosas. Pero bueno, ya, como digo yo, es la educación de cada uno. Luego ahí ya entra cada uno, sin duda. Bueno, esto comenzó en 2013. 2013. Bien, hubo un boom de establecimientos con el cigarrillo electrónico, con el vapeo. Tú me corregirás, Pablo, si me equivoco. Hubo un boom donde mucha gente se apuntó a ello. Hubo un boom. Luego hubo una bajada y ahora se ha estabilizado, ¿o cómo queda esto? Hubo un boom en 2013 en España, ¿vale? Nosotros vivimos un poquitín después de, por ejemplo, Italia empezó en el 2012, pero bueno, el boom de España fue eso, verano del 2013. A partir de ahí, pues lo que hablábamos las tiendas setas, que aparecían en tiendas por todos lados, Por todas ¿vale? partes. Y luego, a partir de febrero del 2014, que hubo una noticia por ahí de una neumonía lipodia en Galicia y tal, hizo bastante daño. Y como todos los mercados en ascenso, una bajada importante, tanto de ventas como de utilización. Sí, sí. Lo que hizo que el mercado se regulara enormemente, ¿vale? En aquella época, si no recuerdo mal, llegó a haber 3.000 tiendas en España y cuando acabó el 2014 no llegábamos a 300, Claro. ¿vale? Claro. ¿Quién quedó? Pues hombre, déjame pensar que los que mejor lo hicimos, ¿vale? Sí, hay que pensar eso, claro. No, lógico. Y a partir de ahí siempre se demostró que esa información era totalmente errónea. Aquí no hay aceites, ¿vale? El dispositivo son solo alcoholes. Una neumonía lipodia entra porque puedes meterte aceite para los pulmones, ¿vale? Sí. Igual también hubo un caso hace 2-3 años con el tema de Levali en Estados Unidos, de gente que se moría y tal. Bueno, pues era líquido comprado en el mercado ilegal para vapear marihuana. Sí. Donde le metían aceites, ¿vale? Es decir, hombre, es como si vapeas lejía. El problema no es del vapeo, es que estás vapeando cosas que no deberías de vapear, ¿vale? Y a partir de ahí, en 2014, finales de 2014-2015, ya poco a poco se fue regularizando un poquito el mercado, incluso en ascenso, hasta llegar a 2018 más o menos, donde ya ahí ya has llegado al tope máximo y ya está más o menos regulado. Obviamente, a partir de 2019 nos tocó a todos la pandemia y hay bajada en todo, ¿vale? Es complicado. ¿Notasteis en la pandemia, por ejemplo, los estancos lo notaron? Gente que iba a comprar tabaco porque, oye, no puedo salir de casa, pero bueno, cuando iba a la compra diaria, ¿también la gente recargaba existencias? Nosotros teníamos un problema, que es que los estancos sí podían estar abiertos, pero nosotros no. Claro, ¿vale? Claro. Nosotros estuvimos cerrados durante todo el periodo donde el comercio estaba cerrado, ¿vale? Nosotros tenemos página web, con lo cual... Hay online. Tenemos online, me pedían online. No equiparamos las ventas, ¿vale? Obviamente no cubre todo el online, lo de las dos tiendas, lógico. Ni mucho menos, eso es lógico. Pero bueno, sí tuvimos un colchón y una subida importante. ¿Que se consumiera más? Creo que no. Creo que no, porque el tema de estar en casa y demás no te lleva a hacer una rutina normal. La rutina que puedes hacer normalmente. Entiendo que un establecimiento como el vuestro
un pilar fundamental es el asesoramiento, porque la gente Fundamental. tiene que llegar, entiendo, perdida. Fundamental. Nosotros, a ver, nos encontramos con de todo, ¿vale? De gente que compró el dispositivo por internet porque lo vio en una página de enlace de cualquier rollo que estuviese mirando en internet y te llega, y el problema es el desconocimiento que tiene, Claro. ¿vale? Nosotros, dejaré de hacer valer mi trabajo, Sí, sí. que es principalmente el de asesorar. Que te llegue una persona sin tener ni idea y que te pida consejo y nosotros intentaremos siempre darte las mejores indicaciones, ¿vale? Por ponerte un ejemplo, ¿vale? Nosotros creemos que, por ejemplo, una persona que no conoce el mundo, ¿vale? Viene de fumar, quiere dejar de fumar. Y como cada uno fuma de una manera, Sí. el dispositivo que tiene que utilizar también tiene que ser adecuado a tu forma de fumar. No es lo mismo el dispositivo de alguien que fuma 5 cigarrillos diarios de un tabaco suave y con coladas muy cortitas, que alguien que fuma un paquete y medio de un tabaco fuerte, no te voy a decir marca, pero un tabaco fuerte, y que da caladas súper largas. Pues como no es lo mismo su forma de fumar, tampoco puede ser lo mismo su dispositivo. Entonces, bueno, nosotros siempre decimos lo mismo. Cuando llega alguien nuevo, prácticamente le hacemos nosotros más preguntas a él que él a nosotros. Claro. Porque lo que queremos es saber su hábito, ¿vale? Cómo fuma, cuánto fuma, dónde lo fuma, cómo es su forma de fumar. Y a partir de ahí, pues bueno, yo te doy ciertas alternativas para que puedas escoger más o menos a que mejor te pueda valer, te pueda gustar, porque oye, la estética también cuenta, ¿no? Claro. Puede haber quien nos esté viendo y diga, claro, pero esto en cuánto me sale, porque una cajetilla de tabaco, precio medio, ronda los 5 euros. Marca arriba, marca abajo, las hay que un poco menos, las hay que un poquito más, 5 euros. Vale. Para el que nunca se acercó al tema del vapeo, ¿hay algún kit de inicio, no sé, que podamos equiparar un poquito precios? Que Sí, digas, podemos. oye, probé, tampoco me gasté una millonada. A ver, precios tienes de kit de inicio, ¿vale? Ajá. Algo de dispositivo sencillito para que puedas empezar y probarlo. Que además siempre digo yo, no es tirar el dinero, con que lo utilices una semana y ya está pagado, ¿vale? Es decir, estamos hablando de una horquilla que puede ir desde los 13, 14 euros hasta los 30 más o menos, ¿vale? Depende un poquitín del dispositivo, la batería, estas cosas, ¿vale? Luego hay dispositivos un poquitín más avanzados que podrían ir, pues eso, pues desde los 40 hasta los 100 euritos más o menos, ¿vale? Ya hay muchas diferencias, ¿vale? Pues, cantidad de batería, producción de vapor, marca, hay muchos conceptos. Y luego ya está lo que llamamos high-end, que es ya para gente muy avanzada, cuando ya podemos hablar de 200, 300, 400. Pero bueno, eso ya es un mercado, como dice el Goyo, minoritario o de gente que, bueno, que le gusta mucho esto y no le importa gastar. Claro. Hablábamos antes de Reino Unido. ¿Esto en otros países de nuestro entorno cómo está? Reino Unido, por ejemplo, para que te hagas la idea, se puede vapear en un hospital. Ah, Y en el hospital de Londres te bajas abajo y hay una tienda de cigarrillos electrónicos. toma. Y las oficinas que tienen para deshabituar tabaquicamente a la gente, lo que recomiendan mayoritariamente es el cigarrillo. El tema del vapeo. Aquí al revés, aquí está demonizado. Aquí te dan unas pastillitas del champis y esas cosas, que es variocilina, que no está mal trabajar con químicos y demás, pero bueno, para que te hagas la idea, lo retiraron todo del mercado hace unos meses porque tenía componentes cancerígenos. Ya, bueno. Entiendo entonces que para el que nunca lo probó, nunca probó ni tabaco ni otra cosa, pues que se quede Obviamente en su casa. que se quede como está. Efectivamente. Para el que dice, oye, no puede ser, el fumar se va a acabar, esto... Esto es una alternativa, tienes más opciones en el mercado, parches, chicles y demás, donde, bueno, parte de fuerza de voluntad tienes que poner, ¿vale? Pero nosotros creemos y creo que está constatado que el mejor método para dejar de abandonar el tabaco es el vapeador o cigarrillo electrónico. Puede ser un propósito para 2022. Por supuesto. De hecho, hombre, enero es un mes fuerte de ventas por esto mismo, ¿vale? Los propósitos nuevos de año. Claro, y es decir, estas cambio cosas. de lado, ¿no? Pues Pablo Menezo, gerente de la Máquina del Vapor, con 2 establecimientos en Asturias, uno en Salesas, en la última planta del centro comercial, y otro en Gijón, en la avenida de la Costa 126. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por acercarnos lo que es un mundo que nos invadió en 2013
y después, como bien dices, se fue depurando, ¿no? Se fue estabilizando, regulando, Sí, no, hombre, hasta que ahora- ya quedasteis los que... Yo creo que la profesionalización ahora de las tiendas que quedamos abiertas es muchísimo más alta de la que había en su día. Claro, pues que sigáis con ese asesoramiento. Muchísimas Gracias por estar Gracias a con nosotros vosotros. esta noche. Como gracias también les damos a ustedes por estar una noche más con nosotros cuando quedan muy pocas fechas para Navidad. Nos vamos, volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche aquí en el IEDES Asturias Televisión, como siempre en Telecable. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.